Vamos a tomar un tema que un poco en la profundidad que a lo mejor no lo hemos tenido, mi hermano, ha sido a través de lo que es la artrosis. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo y desde ya pudieran estar ya escribiendo con respecto al tema a medida que vamos desarrollando el tema y ustedes vayan ahí haciendo sus consultas a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 569 78 48 30 06. Es entonces para que ahí nos pudiera estar ya compartiendo sus mensajes ahí. Esperamos que sean todos escritos y por supuesto de acuerdo a lo que el tema es o lo que estamos tratando, queridos hermanos. Ya, eso solamente le pedimos. No podemos a lo mejor los mensajes de audio, ahí es necesario tomar un poquito más. Sí, también como lo hemos estado diciendo, mi hermano, es cuando nos manda un mensaje de la pregunta, nos da el nombre, ¿cierto? Y si es hermana o hermano que pregunta, esos son más o menos los requisitos de las preguntas para tener algún antecedente. Recordarles, queridos hermanos, que durante estos lunes que hemos estado compartiendo ha sido temas muy generales, siempre lo has dicho tú, mi hermano, que en alguna oportunidad es ahí necesario hacer una evaluación in situ, face to face, para dar alguna opinión en realidad. Eso lo has tenido y lo hemos dicho en varias oportunidades nuestros hermanos, así que, pero los temas generales que hemos estado tomando me imagino, y a través de los mensajes han ayudado varios hermanos, y también tiempo atrás dábamos una dirección donde se podían comunicar contigo, mi hermano. ¿Cómo ha sido eso? Algunos hermanos tuvieron posibilidad de escribirte, tuviste alguna también decirles que algunos hermanos vía este mensaje, el FacePage, ¿sí? Sí, una página de Facebook. Sí. Y te habían estado compartiendo y también ahí pudiste también con más personalizado algunos temas. Y aprovecho también de pedirle disculpas si alguien no le he podido responder, porque me pasó un pequeño ahí, algo fortuito con la página, que algunos mensajes se me borraron, pero los que pude, los pude ir respondiendo a medida que iba pasando el tiempo. Ya. Así que sí, y recordar a los hermanos que básicamente el objetivo del programa es más que nada de educación y aprender un poco sobre ciertos temas que a veces no tenemos muy claros. Y es como mea culpa que a veces no hacemos ciertos profesionales de la salud que no explicamos bien lo que a veces tienen los pacientes. Entonces, cuando hablamos en el programa de dolor, la incertidumbre que pasa sobre algunas cosas que nos acontecen en nuestro cuerpo, sea alguna patología, alguna lesión, a veces nos genera también aumento del dolor. Entonces, conocer sobre esto, que claro, de acá a lo mejor no le vamos a poder un tratamiento, por lo mismo que relataba el hermano Marcelo, que para hacer un tratamiento también tiene que haber una evaluación y no va a ser el mismo tratamiento de una hermana, aunque tengan las mismas edades, en los mismos síntomas o en la misma patología, no va a ser igual al uno al otro. Entonces no hay tratamiento estándar. Esto es lo complicado también de la kinesiología, que por lo menos cada paciente, cada hermano se tiene que tratar de una forma individual. Es un tratamiento individual para la persona. Se pueden, de alguna u otra forma, los objetivos pueden ser los mismos, pero el abordaje va a ser individual. Así que para que dejamos en claro eso, que va a ser un programa más de educación y se pueden dar algunas recomendaciones, pero que ponga mucha atención a lo que vamos a aprender en esta hora. Creo que unos meses anteriores hablamos un poco de este tema y ahora vamos a darle un enfoque un poco diferente a lo que hablamos esa vez, pero sabemos también que la audiencia siempre va cambiando y esperemos que les sea útil sobre la artrosis, que es un problema muy, muy común. Entonces el objetivo del programa que nos planteamos hoy día va a ser conocer sobre la artrosis, qué estructura afecta la artrosis, que vamos a hablar qué estructura afecta, sus síntomas, sus signos, que son cosas diferentes, los signos y los síntomas, qué artrosis es más común también, y algunas recomendaciones para el tratamiento. Como le digo, va a ser recomendaciones. Ya. Entonces, para comenzar, y siempre
hablo de esto, puede ser que no sea tan importante, pero para alguna otra forma que nos haga meditar sobre este tema. No, disculpa, hermano, es siempre importante eso, porque uno no toma conciencia de lo que está pasando a nivel mundial, con todas las situaciones que podamos estar viviendo, pensando uno que lo que me duele a mí es no solamente me duele. mío, no, esto es un tema muy, muy, muy común. Y va de la mano, y ahí lo vamos a ir conversando también, con el envejecimiento de la población. Y una patología que va muy de la mano con el envejecimiento. Ahora incluso algunos postulan que la artrosis es prácticamente como las canas, algo que va a ir pasando a medida que va pasando la edad, y por ende también afecta al grupo etario más añoso, más adulto. Entonces, a nivel mundial, y algo que tenemos que tener en consideración, que la Organización Mundial de la Salud, estos son datos fidedignos, que nos da que alrededor del año 2020, el próximo año, más de 579 millones de personas en el mundo van a tener artrosis, algo que va en aumento, y más del 50% de la población adulto mayor padece artrosis, o también su otro nombre, que es osteoartritis. Cuando hable de osteoartritis o artrosis, es el mismo nombre. Entonces, eso quiere decir que de 10 personas mayores de 60 años, alrededor de 5 van a tener o tienen artrosis. Pero también hagamos desde ya el cambio, y esto es un cambio de paradigma que tenemos que tener, que no necesariamente tener artrosis va a ser sinónimo de dolor. ¿Ya? Es una cosa que últimamente se ha investigado mucho, y a mí me ha llamado mucho la atención, porque hay personas que tienen artrosis y tienen daño considerable en una radiografía, algún tipo de examen, pero no tienen dolor. Entonces, vamos a hacer, y algo, no solamente experiencia, sino que algo que se ha ido estudiando. Entonces, se ha ido, como antes se pensaba que una persona con artrosis era el dolor, o sea, era sinónimo de dolor, pero ahora se ha hecho la separación entre ambos. También, obviamente, que cuando hay un grado de artrosis genera dolor, que yo sé que algún hermano me podría rebatir esto en esta hora, pero no necesariamente va a ser por la artrosis, porque ahí lo vamos a ver qué está pasando ahí. Entonces, en Chile, ya hablamos del mundo, en Chile esto también es común, que la prevalencia de la artrosis, la artritis y la osteoporosis, que son enfermedades más o menos similares, no iguales, pero similares, que afectan el sistema musculoesquelético, igual es alta, 20 de cada 100 personas la tienen. Entonces, igual para que tomemos conciencia, si algún hermano está con artrosis, artritis o lo que sea, pero vamos a hablar de artrosis, algo muy, muy común. Por ende también algo que constantemente se está investigando, cada vez se está cambiando el enfoque. Ahora, de 2019, a la artrosis es muy diferente hace 10 años atrás, 5 años atrás, o hace 20 años atrás, es muy, muy diferente. De eso debido a que hay más conocimiento, las evaluaciones son más tempranas. ¿Por qué? Es que ahora, por lo menos la parte kinésica, y lo que está pegando mucho la parte kinésica, que ya es más o menos el mensaje que he venido entregando, es que ya el paciente no se ve como una estructura. No es solamente una rodilla con artrosis, sino que ya se hace una evaluación más integral de la persona. Entonces, a veces pasa mucho que ciertos dolores, pasa mucho un dolor lumbar cuando lo hablamos también. No solamente es una rodilla artrósica, sino que también hay problemas de creencias, como dijimos, incertidumbre, problemas también de estrés. Entonces, lo que quiero llegar es que ahora se está abordando este tipo de patologías ya de una forma más global. No solamente se entrena una rodilla, sino que también se trata de buscar por dónde también se afecta también el dolor, y eso es lo principal que afecta a una persona que consulta a un médico. Todo esto va a ser por el dolor que generalmente se inicia en este tipo de patología. Y darle una noticia a nuestras hermanas también, como en otras patologías, esta también es más común en mujeres que en hombres. Incluso tiene una relación de 12:1 en mujeres. Quiere decir que de 10 mujeres que tengan artrosis, 5 hombres van a tener artrosis, casi el doble. Y donde más da artrosis, lo que es más común es a nivel de la rodilla, incluso también casi el doble en comparación con la mano o cadera.
Viene la pregunta, ¿por qué motivo? Eso lo vamos a ir viendo ahora. Sí, ¿por qué motivo pasa? Porque algunas hermanas pueden, pero ¿cómo? No. Ahí tiene que haber algún motivo. Vamos a, hermano Felipe, a un canto. Una canción, y hermano Lucas ahí preparado para ya entrar ahí. Ya hicimos lo que ha sido lo que cuenta el mundo a través de esta estadística, y ahora vamos a ir de lleno a lo que ¿qué es el artrosis? Vamos a este canto y continuamos en este conversando. Una nueva canción cantaré a ti, mi Dios. Entraré en tu lugar santísimo. Sanarás mi corazón. Tú serás mi protector. Bailaré en tu presencia, Altísimo. Y como el sol te levantas, y como el sol te levantas, y como el sol te levantas, querer una nueva canción
Qué hermoso canto a esta hora también para acompañarles en su quehacer ahí en la oficina, en el automóvil, tal vez trasladándose de un punto a otro, también en este conversando. Y usted puede unirse a este conversando, sí, ahí también dándonos algún testimonio, alguna pregunta también. Y la pregunta para mi hermano a esta hora, ¿qué es la artrosis? Es la pregunta que está para esta hora. Sí, ya hablamos un poco del impacto que tiene la artrosis, ahora vamos a hablar un poco qué es lo que es la artrosis. Bueno, la artrosis es una enfermedad crónica que afecta al cartílago articular. Ahí vamos a hablar también, vamos a explicar bien qué es lo que es el cartílago, su función, y que se caracteriza por dolor articular, rigidez, hinchazón y afecta principalmente las manos, rodillas y cadera. Sí, y como dijimos anteriormente, afecta más las rodillas que la cadera y las manos. Entonces esto generalmente ha ido muy ligado al envejecimiento de la población, y generalmente las personas que le da este tipo de patologías son personas en un momento, o sea, antes se creía mucho adulto mayor, pero esto también con los años ha ido cambiando, cada vez está afectando más a personas jóvenes la artrosis. Y uno de los reumatismos más frecuentes que nosotros podemos escuchar, por eso es tan común y lo hemos escuchado mucho. Entonces, otra definición dice también que se considera una enfermedad también orgánica que involucra toda la estructura articular, toda la articulación. Vamos a explicar también qué es lo que es una articulación. Entonces, también es una pérdida gradual del cartílago articular que se combina con otras afecciones que pasan a nivel articular. ¿Qué es una articulación? Para que nos quede claro, vamos a ir explicando cada cosa que se va hablando. Porque la terminología, porque a veces sí. Nosotros hablamos de la rodilla que se mueve, pero es una articulación que está en funcionamiento. Sí, a veces a uno les cuesta también adecuar eso, entonces vamos a ir explicando todo. Entonces una articulación, para que tengamos bien claro, es se llama articulación a una unión tanto fija como móvil que se establece en un hueso con otro. Palabras simples, es como lo que podemos nosotros ver en nuestra rodilla. Tenemos dos huesos que viene el fémur y la tibia, que fémur por arriba y la tibia por abajo, y esta se articulan, y eso es una articulación. Entonces, esto también, entre medio de esta articulación tenemos múltiples estructuras, y una tenemos también el cartílago. Entonces, el cartílago es lo que recubre el hueso a nivel donde se genera la articulación. Entonces, y tiene múltiples funciones, evita que haya un impacto hueso con hueso también, genera lubricación, soporte, distribuye las cargas, que las cargas no se generen en una zona del hueso, sino que las distribuye, lubricación, como dije también, y también coaptación y relación de la articulación. Entonces tiene una función muy, muy importante el cartílago. El cartílago es un tejido firme, pero a la vez flexible, que cubre los extremos de los huesos, como dije anteriormente, y también lo podemos encontrar en otras zonas del cuerpo, como en la oreja, también en la nariz, la tráquea, todos esos cartílagos. Es diferente ese tipo de cartílago al que tenemos en la articulación, así, pero también es cartílago. Entonces el cartílago sano nos ayuda a movernos y nos permite el movimiento de los huesos se deslicen uno del otro, no haya una fricción entre huesos. Entonces por eso es tan importante también que el cartílago esté en nuestras articulaciones. Y esto es lo que se va desgastando en la artrosis. También protege a los huesos impidiendo que se froten entre sí. Entonces, en resumen de todo lo que dije, es lo que se encuentra en los extremos del hueso, en la articulación, y tienen todas estas funciones que acabo de decir. Entonces, esto es lo que en la artrosis se ve dañado. Cabe recordar también que el cartílago no tiene inervación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene terminaciones nerviosas. Al no tener terminaciones nerviosas un tejido, no tiene sensibilidad. Y al no tener sensibilidad, nos genera dolor. Entonces, lo primero que nosotros pongamos atención, que el cartílago en sí, la degeneración del cartílago, no es lo que produce el dolor, sino que todo esto que se genera a nivel de la articulación, todo este cambio, porque al una estructura dañarse, se genera todo un cambio a nivel de la articulación.
Y hay muchas otras estructuras que también se ven afectadas y ahí, por ahí se está generando dolor, pero no así en el cartílago en sí. ¿Por qué? Porque no tiene inervación, no le llega sensibilidad, o sea, no tiene sensibilidad, no tiene ninguna conexión nerviosa. ¿Ya? Eso es lo primero que pongamos ojo y lo anotemos por ahí, que el cartílago en sí no es lo que genera el dolor. Así que con respecto, bueno, y esto como un dato anexo también, como dije anteriormente, las cartílagos no solamente tenemos en la rodilla o en las articulaciones, también tenemos un tipo de cartílago que tenemos en la oreja, un cartílago más elástico, en la laringe y en otras cosas. También el cartílago que tenemos en los discos intervertebrales, un cartílago más, se llama más fibrocartilaginoso. Yeah. En cambio el que tenemos en la articulación es un cartílago hialino, un dato ahí para que... En la articulación, digamos, rodilla, codo, hombro, cadera, las articulaciones que tenemos en las manos, todo está en los extremos de los huesos está recubierto por cartílago que tiene la función que anteriormente dije. Una consulta, mi hermano, de esto de la artrosis, no sé, me voy a adelantar un poquito. Me acordé ahora porque en algún momento uno se ha golpeado la rodilla, ya, pero con un dolor así, se pasó a golpear con algún mueble de rodilla. ¿Esto produce a la larga algo en el futuro? ¿Pudiera ser un golpe? ¿Sí? ¿Ya? Los golpes no necesariamente, pero sí las lesiones, sobre todo le da artrosis a la gente joven, cuando tienen algún tipo de lesión, más o menos grave. Se da mucho en algunos futbolistas también que han tenido, no sé, ruptura de ligamento cruzado, que son ligamentos que tenemos en la rodilla o todo, y que genera cierta inestabilidad, y esto aumenta la fricción de los huesos y eso puede generar artrosis, algunos tipos de lesiones, y eso se da más en gente joven. Pero por otro lado es algo... ¿por qué pasa? Es por algo que, como le dije anteriormente, tiene que ver con un proceso casi ya normal del cuerpo. El que se vaya degenerando el cartílago es algo que pasa ya con la edad, tenemos que ir mirando también. Por eso que da gente más de tercera edad, como hablamos al principio, va muy de la mano de eso, pero últimamente esto también ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque también afecta también el peso, la alimentación, la obesidad también, no solamente por el impacto que genera al tener más peso en nuestras articulaciones, sino que también hay una cosa molecular que pasa con la grasa que también va generando cambios en el cartílago. Entonces... son múltiples factores, y eso vamos a hablar justamente ahora, qué factores hacen que tenga esta patología, y hay altos factores de riesgo también. Sí, lo único que yo, quiero hacer un paréntesis en cuanto a los hermanos y hermanos que nos escuchan de edad, digámoslo así, que están sintiendo estos dolores, las rodillas, las articulaciones, animarles porque de alguna manera el cuerpo comienza, hay un periodo de adaptación a esa fricción que ya se está haciendo por el desgaste. Por el desgaste. Sí, algo que se puede vivir y con un buen tratamiento. Yo siempre recomiendo, porque me han preguntado, le han diagnosticado artrosis, y generalmente el gol estándar, o por lo menos acá en Valdivia, lo que puedo ver, no sé cómo será en otras regiones, se está operando mucho la artrosis de cadera, la artrosis de rodilla. Entonces mi recomendación es, cuando me preguntan, probemos un poco antes con ejercicio, chuteamos un poco más la cirugía, un poco más adelante si es que no andamos bien, pero hagamos la prueba, cambiemos un poco nuestro estilo de vida, hagamos un poco más de ejercicio, sobre todo se recomienda mucho fortalecer las extremidades, fortalecer mucho la pierna, que cuando hay una estructura que está un poco dañada podemos compensar con las otras estructuras fortaleciéndola. Entonces una pierna fuerte, una pierna con buena musculatura, puede sin ningún mayor disminuir el dolor y tener una rodilla, en este caso, de buena forma. De una forma de poder hacer sus cosas, poder caminar sin ningún mayor problema. Sí. Que siempre el problema puede estar, pero mayor problema no pudiera estar.
Y eso también, estudios también lo dicen, no solamente lo digo yo, que una buena condición muscular también en cierta forma frena un poco la cronicidad de la artrosis, porque ya hay algo degenerativo y crónico, y también mejora la calidad de vida. La artrosis no se va a mejorar con ejercicio, es algo que tenemos que dejar bien claro, no es que se va a regenerar su cartílago, sino que el tratamiento siempre va a mejorar el síntoma y la calidad de vida. Entonces, ¿qué factores de riesgo, qué tipo de personas le puede dar esto? Y hay hartos factores de riesgo y generalmente puede que nos sintamos un poco identificados, pero no generalmente va a ser a todos que cumplan con estos criterios. Por un lado es la edad. Dijimos que a mayor edad hay más, las personas de mayor edad tienen más prevalencia de tener artrosis. Entonces es un factor de riesgo, y ya tener sobre 55 años, sobre 60, tiende a tener algún grado de artrosis. Por el otro lado, el género. Seguro que hablamos que a las hermanas, a las mujeres tienden a tener una relación de 12:1 en comparación del hombre, que es el doble. Si un hombre tiene artrosis, 2 mujeres van a tener más o menos a una edad. El estado hormonal también tiene que ver mucho. Generalmente después que llega la menopausia genera todo un cambio a nivel hormonal del cuerpo de la mujer, y esto también se produce porque hay una disminución de una hormona del estrógeno que generalmente tienen más las mujeres, y juega un papel grande a nivel también de la artrosis y de la osteoporosis también. No vamos a entrar en más detalle porque ahí vamos a hablar a nivel molecular y todo eso, pero dejarle en claro también ese dato. También hay factores genéticos, y se da mucho que uno pregunta a una persona y le pregunta a su mamá o su papá o algún hermano, y claramente han tenido también artrosis. También hay un tipo de gen también que tiene que ver con el colágeno que está en el cartílago, que tiende a generar artrosis. También hay un factor genético. La densidad ósea, esto también se va perdiendo con el tiempo, los huesos son más frágiles, también puede llevar también artrosis, también va de la mano con el estado hormonal también, que es por otro lado factores nutricionales y todo eso. Todos esos son factores sistémicos de la persona en sí. Pero si a esto le sumamos que tiene algún daño previo, que haya tenido alguna lesión en la rodilla, alguna fractura, lo que sea, también no tiene una buena musculatura, tiene debilidad muscular, puede ser por sedentarismo o por falta de movilidad o alguna deformidad en la articulación. Si le sumamos todo esto, tenemos mayor riesgo de tener artrosis. Y si a esto le sumamos que una persona obesa, que por ende si obesa también tiene algún grado de sedentarismo, el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Lo dije anteriormente también, que el riesgo, ¿por qué la obesidad? La obesidad, uno, que genera una carga mecánica mayor en la articulación. Obviamente si pesamos más, la articulación se va a ver más comprometida porque va a tener que recibir más carga. Pero por otro lado hay factores también, hay una molécula que se llama adiposina, que produce las células grasas. Esta también, por un lado, van a generar un cambio directamente en el cartílago. Entonces, son todas esas cosas y algunas actividades nocivas específicas. Generalmente algunos corredores también tienden a darle mucha artrosis, corredores de maratonistas, todas estas cosas también tienen. Entonces, todos estos factores, si los sumamos, si hacemos ¿cómo se llama? Un resumen, sea una persona añosa, mayor sobre 60 años, que sea mujer, con alguna enfermedad también ósea, puede ser osteoporosis, o también esto le sumamos daños previos, lesiones previas, que no sea también sea sedentario o eso, tiende mayor factor de riesgo a tener artrosis. Vamos a un canto y continuamos conversando, y tenemos ahí lo que es las causas y todo lo que también da esta situación de la artrosis. Vamos a un canto, mi hermano Lucas, y continuamos conversando en esta tardecita en Armonía. El color del arco iris
rosa ver la flor, fueron hechas por tu voz. Por eso, mi Señor, te alabaré. Cada tiempo de la historia, cada estrella, cada ser, toda la creación te alaba, te quiere proclamar. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor, ser una luz entre tinieblas, reflejándote a ti. Que cada aliento en mí sea tuyo, mi Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor. Las montañas y los valles, la profundidad del mar, yeah. Cada acto de amor, cada acto de amor por los demás, yeah, yeah. Una simple acción de gracia y esperanza en el dolor. Hoy mi corazón te alaba y quiere proclamar. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor, ser una luz entre tinieblas, reflejándote a ti. Que cada aliento en mí sea tuyo, mi Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor. Los cielos glorifican, alcemos su voz al Creador. Cada vida muestre actos de bondad, vengan a Dios para adorar. Voces de los cielos, coro angelical, alcemos su voz al Creador. Cada vida muestre actos de bondad, esperanza en medio del dolor. Voces de los cielos, coro angelical, alcemos su voz al Creador. Cada vida muestre actos de bondad, vengan a Dios para adorar. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor, seré una luz entre tinieblas, reflejándote a ti. Que cada aliento en mí sea tuyo, mi Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré, Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor, ser una luz entre tinieblas, reflejándote a ti. Que cada aliento en mí sea tuyo, mi Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor, ser una luz entre tinieblas, reflejándote a ti. Que cada aliento en mí sea tuyo, mi Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor, ser una luz entre tinieblas, reflejándote a ti. Que cada aliento en mí sea tuyo, mi Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de ti. Seguimos compartiendo. Saludos a los que se están integrando a la sintonía a esta hora de la tarde. Estamos en este Conversando. Y como cada día lunes, estamos junto a nuestro hermano Felipe, que es kinesiólogo y que estamos compartiendo lo que es la artrosis. ¿Cuáles son los signos y síntomas que tiene la artrosis, mi hermano? Sí, lo primero que siempre consultan por la artrosis y es lo que más afecta es el dolor. Yeah. Y es un dolor de características profundas.
es un dolor que y es el primero que siempre aparece el síntoma, y a veces como dije, se describe como un dolor profundo en comparación de otro tipo de dolor. Pues un dolor de tendón tiende a ser un dolor diferente, pero siempre lo recomiendas como un dolor como por acá adentro, no sé por dónde, siempre la articulación. Entonces un poco difuso también, pero es un dolor a veces considerable. Y a veces intermitente, y esto es lo más que a mí me llama la atención, que el dolor a veces no, y sobre todo no es constante. Las primeras estadios es intermitente. Entonces, ¿qué estará gatillando el dolor? Y es una pregunta que nos podemos hacer ahora. No es que la articulación se vaya sanando, se vaya degenerando, sanando, no, por respecto al dolor. Entonces, ahí podemos ver que los cambios que se van generando en la articulación a veces nos van produciendo dolor. Por otro lado, hay rigidez. Y esta rigidez es muy característica de la artrosis, que se da en la mañana. Generalmente ocurre en la mañana o después de periodo de inactividad más o menos largo. Quiere decir que alguien que esté sentado mucho rato, 1 o 2 horas, no sé, o en la mañana después de dormir, sienten rigidez. Pero en comparación con la artritis, esta rigidez es menor a 30 minutos. Allá a medida que la persona ya empieza a moverse, se despierta, empieza a caminar un poco, esto ya pasa, pero una rigidez generalmente matutina y que o después de periodo de inactividad. Esos son generalmente los 2 síntomas mayores que nos dan la artrosis en general. Y eso a veces también lo podemos diferenciar de la artritis, que la rigidez ya es mayor a 30 minutos. Por otro lado, ya al tener estas 2 cosas se altera la función. Ya no podemos caminar bien, si en este caso la rodilla o la cadera se nos ve afectada. Generalmente en la cadera te generan una marcha que se llama en Trendelenburg, que es una marcha así que hay una oscilación hacia el lado, que tiende a ver un poco... Sí. ¿Y eso es parte por el dolor? Por el dolor evita también cargar en esa articulación o en esa extremidad. Entonces tienden a adoptar una marcha antiálgica que se llama, que es una marcha por dolor. Después ya en estadios más avanzados se puede ver inflamación de la articulación en la rodilla. Algunas rodillas con artrosis se ven un poco más hinchadas, inflamadas. Recordar también cómo podemos saber si algo está inflamado, los 5 signos cardinales que hablamos en nuestro programa anterior, que hay dolor, hay aumento de la temperatura, rubor, que está un poco más rojo, podemos ver tumor, que dijimos, y impotencia funcional. Entonces tenemos esas cosas, está inflamado. Y esto por ende también genera que todos estos síntomas no usemos la extremidad, evitemos caminar y todo eso, y esto a la larga va a generar debilidad. Esta debilidad puede ser causa o consecuencia. Puede ser la causa que nos duela también la articulación, porque recordar que, hablo de debilidad muscular, que la musculatura en este caso, centrémonos en la rodilla para dar los ejemplos, la musculatura de tanto del muslo como de la pierna estén débiles, y esto también puede generar dolor, porque el músculo es el primer estabilizador de una articulación. El músculo es el estabilizador primario. Entonces, al afectarse los estabilizadores secundarios van a generar mayor carga y por ende puede que duela más. Entonces, por eso, como paréntesis, es bueno, mis hermanos que tienen artrosis, que hay un fortalecimiento de musculatura, y esto lo puede hacer también un kinesiólogo o alguien. Generalmente lo hace el kinesiólogo en este tipo de patología. Por eso, si usted le dan algún tipo de orden al kinesiólogo y tiene artrosis, sería bueno que las tomara, hacer ejercicio. A veces no le tomamos el peso a los ejercicios, pasa mucho, le tenemos más fe a la cirugía o los medicamentos. Por un lado, los medicamentos, todo lo que es analgésico, antiinflamatorio, van a disminuir el síntoma. Pero lo que podemos generar cambios importantes en nuestro cuerpo es el ejercicio. Entonces, para que tengamos claro. Hágale caso entonces a quien le da recomendación de ejercicio, hágalo, porque a veces es complicado. Me imagino yo, ya le mandan por tiempo, pero ¿cómo? Entonces es lanzarse, es decir, ya, voy a hacer también lo que me corresponde hacer.
y obedecer un poquito a lo que de alguna manera han estudiado y han visto del cuerpo humano y cómo puede llevarse, y va a haber después un cambio. Cuando hablamos hace unos no me acuerdo si fueron dos programas atrás, que hablamos del ejercicio y cómo los cambios que generaba en nuestro cuerpo, y es bien grande. Cuando uno, por misericordia de Dios, ha podido estudiar esto y a la vez también vivir un poco. Les cuento a los hermanos también que viene de cerca la recomendación, porque hago ejercicio de forma rutinaria y gracias a Dios mi condición ha sido buena también, gracias a Él. Puedo dar esta recomendación que genera cambios muy, muy importantes en nuestro cuerpo, y sobre todo en el adulto mayor. Cada vez nos estamos poniendo más sedentarios, estamos comiendo mal, no dormimos las horas que corresponden, y a eso le subimos algunas enfermedades que tenemos, y esto genera y eso también lo que decía al principio, que no solamente es una rodilla afectada, sino que todas estas cosas también van afectando la articulación. Entonces estos son los síntomas. Ya en estadios mucho más avanzados ya podemos ver alguna deformidad de la articulación, ya tienden a quedar no normal. Claramente vemos una rodilla ya deforme, y también inestabilidad. Una rodilla inestable que ya no está una rodilla robusta, sino que genera algún tipo de inestabilidad. ¿Y qué sienten? Y esto más o menos los signos y los síntomas de la artrosis. Entonces vamos a hablar un poco de la artrosis de rodilla. Por honor al tiempo, vamos a hablar solamente de esto ahora. Bueno, la artrosis de rodilla, como dijimos anteriormente, disculpa, es la más común. Es la más común. Ya. Sí, por eso la vamos a tomar más que otra, que la de cadera o de las manos o cualquier otra parte. Entonces la artrosis de rodilla, como dice aquí, el diagnóstico musculoesquelético más frecuente en el adulto mayor y la principal causa de discapacidad en este grupo etario. Ojo, algo bien importante, el cual afecta y también afecta alrededor del 19% de los mayores de 45 años y al 47% de los mayores de 65 años. Quiere decir, una persona mayor de 65 años, alrededor de casi 5 de cada 10 tiene artrosis, algún grado de artrosis de rodilla. Pero dejamos bien en claro que esto no es necesariamente dolor, sino que artrosis. Entonces hay un estudio acá, siempre voy compartiendo estudios y todo esto, de acuerdo a lo que se ha ido estudiando este último tiempo, y dice que el 2010, según un estudio de la carga global de enfermedades, nombra la osteoartrosis de rodilla como la condición articular que más afecta a la población. Corresponde además al 80% de la artrosis, la rodilla. Entonces una mujer con artrosis de rodilla puede que viva alrededor de una edad de 60 años, puede que el 30% de su vida esté con dolor e incapacidad. Entonces es un dato no menor. Entonces lo que yo también venía diciendo, que el daño de la artrosis que se genera en la articulación y la relación con el dolor es baja, no necesariamente va a ir de la mano. Entonces alguien me puede decir, pero ¿por qué se genera dolor entonces por la artrosis? Ahí lo vamos a dejar un poquito más adelante. Entonces alrededor del 30 al 50% de las personas con artrosis, ojo en este dato que es muy importante y a mí me ha hecho meditar mucho en esto, son asintomáticos. Quiere decir que de 10, si tenemos 10 personas con artrosis, entre 3 a 5 personas no les va a doler. Y tienen artrosis confirmada con radiografía. No les duele. Y por otro lado, dijimos que son asintomáticos, y el 10% de las personas con artrosis de rodilla y dolor moderado tienen al examen una radiografía normal. Quiere decir todo lo contrario, que gente que tiene dolor no necesariamente tiene artrosis. Entonces son eso datos que tenemos que entendamos también que no es solamente eso. Eso es bueno también decirlo, mi hermano, en cuanto a que no hagamos previo el diagnóstico, ¿cierto? Sí. Sino que si hay un dolor, consultar y luego ver y ahí decir, sí, esto es. Porque alguien en esta hora puede decir, no, ya le está doliendo. No, cuando empezamos a hablar de lo de... Pasa mucho eso, sí. Aunque suene medio trivial, pero pasa mucho eso cuando a veces uno busca los síntomas y todo y en internet. Entonces busquemos bien las fuentes también, porque a veces pues prácticamente ha pasado que buscamos unos 3 síntomas y se puede, no sé, de alguna otra forma confundir con una enfermedad más grave. Entonces
pongamos también Sí. mesura en todo esto. Sí. Claro, entonces eso con respecto a la artrosis de rodilla. Entonces, los pacientes con artrosis de rodilla suelen eludir el dolor tratando de disminuir la frecuencia y la cantidad de actividad física. Obviamente lo que veníamos hablando, que le empieza a molestar la rodilla y empiezan a evitar y empiezan a disminuir la actividad física. Pero eso es lo peor que podemos realizar en este tipo de patología. Yo entiendo que hay molestia, pero a la vez lo peor que podemos hacer, principalmente en la marcha, y evitan caminar. Entonces, tenemos algún tipo de dolor en la rodilla, sea por artrosis o no. Lo primero que hacemos es que por ende, por el dolor, dejamos de caminar hacia actividad física y esto a la vez va perpetuando más y va agravando más el cuadro. Así que ojo también con eso. Y esto es lo que quiero llegar también. Y esto es evidencia actual que dice que en el último tiempo ha cobrado una suma importancia la indagación de factores psicosociales también en esta enfermedad, los estilos de vida y sobre todo los procesos también sociales en esta parte. Y es por ende que tenemos que mirar de una manera integral todo este cuadro clínico. Entonces, a lo que voy yo, que una de las preguntas que usted hacía, hermano, al principio, ¿qué diferencia tiene el manejo de la artrosis de ahora, año 2019, en comparación a 5 años atrás, que ya hace un manejo más integral? Ya no solamente se ve una articulación, por lo menos en la parte kinésica, sino que se ve al paciente o a la persona que está sufriendo esto como un todo. No sé si han llegado algunas... Sí, llegaron algunas preguntas. No sé, sí, para terminar... Para terminar vamos a hablar un poco del tratamiento, pero quiero dejar algunos tips. Igual también quiere decir que se sabe también, como dije anteriormente, que el cartílago no es el único involucrado dado a su falta de sensibilidad y vasculatura. Entonces no es por sí solo, no es lo único que genera el dolor ni la inflamación, al menos en las primeras etapas, que quede bien claro eso. Y ahora vamos a dar algunos tips de acuerdo a la evidencia y recomendaciones en cuanto al tratamiento. Yo creo que las preguntas siempre van por ahí. Sí. Entonces, actualmente, dejar bien en claro y desde ya que no hay cura para la artrosis. Ya. No hay cura, pero existen muchos tratamientos que están enfocados en controlar los síntomas de la enfermedad y de alguna u otra forma también ir disminuyendo la velocidad de la degeneración del cartílago. Entonces, dejar claro eso, hermano, que no hay una cura para la artrosis en sí. Entonces, las modalidades de manejo actuales van dirigidas al control de los síntomas y que esto también, y evitar siempre la cirugía. Yo siempre recomiendo eso, que irla chuteando, ojalá vayamos probando con ejercicio, con kinesiología, porque pasa mucho también que algunas personas andan muy bien después de la cirugía, les cambia la vida muy bien, pero otras personas no. Y me ha tocado ver algunos casos, y sobre todo en artrosis de rodilla, donde a veces incluso me han dicho mejor no me hubiera operado, entonces porque siguió igual, incluso peor. Algunos porque la intervención produce ahí... Sí, es que tiene que haber una adaptación, porque ¿qué pasa en estos tipos de cirugía? Le ponen una prótesis donde generan un cambio total de la articulación. Es una prótesis, entonces hay todo un cambio también a nivel de la extremidad y todo eso, y ciertas personas no tienden a ir muy bien con la cirugía y otros sí. Entonces, siempre la recomendación es que primero hagamos cambios en nosotros que podemos ir modificando, como la actividad física y todo eso, que son las recomendaciones. Entonces, actualmente hay diferentes pautas que han sido desarrolladas por múltiples universidades y estudios donde se estandariza algunos tratamientos. Entonces, hay dos tipos de tratamiento. Por un lado tenemos los tratamientos que son quirúrgicos, que esa no es mi área, entonces no la voy a tomar. Generalmente se lo veo más un traumatólogo, un especialista en eso. Pero sí el tratamiento... Dijiste algo de lo que cuál es la operación, porque alguien a lo mejor le dijeron tiene que operarse y se debe estar pasando un tremendo rollo de qué es, más o menos a grandes rasgos. A grandes rasgos eso, lo que en cadera, en rodilla, lo que se genera es que se genera una remoción de la articulación, se cambia por una prótesis. Y esta puede ser una prótesis total, donde cambien ambos partes de la articulación, o una prótesis parcial, donde solamente se remueva una.
¿ya? Porque una articulación son dos o más huesos que van unidos entre sí, entonces a veces se cambian los extremos de ambos huesos, o si no, generalmente cuando ya el daño es mayor, se hace una prótesis total. Entonces, y los pacientes que han tenido, y los que han tenido buen, o digámoslo así, buen tratamiento, después andan bien, como lo que tú decías. Hay otras personas que andan bien, sobre todo las de cadera. He visto mayores, han tenido mejor. Y generalmente es como un patrón, a veces cuando son personas que no obesas, que no tengan muchas enfermedades concomitantes, que han tenido un buen apoyo de la familia, tienen mejor respuesta al tratamiento. Amén. ¿Tenemos alguna pregunta, mi hermano, que no vamos a poder alcanzar a contestar todas porque llegaron todas a esta hora? Dice, hola, mi mamá tiene artrosis, ¿se puede colocar diclofenaco para pinchársela? Ella es hipertensa y tiene la columna, tiene en la columna, lo tiene en la columna, dice, y tiene en la columna, los médicos dijeron que era degenerativa la artrosis, por favor, gracias, dice, la tiene en la columna. ¿Eso puede ser una pregunta? Sí. Bueno, hipertensa. Debe decir que la artrosis la debe tener en la columna. Diclofenaco para pincharse. Mire, todo lo que tiene que ver con medicamentos en este tipo de patología, lo dejo bien en claro, hermano, es solamente para disminuir el síntoma. Disminuir el síntoma va a disminuir el dolor, pero el cambio generalmente que vamos a hacer es con la actividad física. Yo sé que al principio es muy complicado porque hay dolor y evitamos mover, pero si nosotros no, aquí voy a dejar, la inactividad y el desuso son perjudiciales para la salud de la articulación, sobre todo en la rodilla. La ausencia de estímulos mecánicos induce una degeneración más rápida del cartílago. Quiere decir que si hay menos movilidad de una articulación, va a generar una degeneración más rápida del cartílago debido al ablandamiento del cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago también genera como, en cierta forma, al hablar palabras bien simples, se fortalece con la actividad y con la carga. Entonces es importante que realicemos actividad física, y tiene que ser una actividad física leve o moderada, ya proporciona múltiples beneficios en esta población de pacientes. Entonces tratemos de evitar, y pasa mucho eso, no sé si en Chile pasa mucho esto, que le tenemos mucho más fe a lo que es medicamento, o más que a los cambios que nosotros mismos a veces podemos generar. Yo entiendo que todo esto tiene que ser guiado también por un especialista, no vamos a hacer que salga a trotar o vaya, sino que siempre guiado por un profesional al lado. Pero esa es la recomendación que le podemos dejar en esta hora. Ha ido avanzando el tiempo y tenemos otra pregunta. Dice, hermano, buenas tardes, qué bendición escuchar esta clase de programa. Si yo hubiera escuchado esto antes, no me hubiera operado, dice no sé si una hermana o hermano. Hermana, sí, una hermana. De mi cadera, mi vida cambió terriblemente, es tenaz en la cirugía de cadera, recomendable todo lo que usted está diciendo, por favor, mucho ejercicio, bendiciones para ustedes. Soy la hermana Marítima Sandoval de Santiago, dice. Un poco dando su testimonio de lo que ha sufrido. Mi hermano, la experiencia que ha tenido, este tipo de operaciones de cadera generalmente tiene un proceso largo de recuperación, o es porque mi hermana yo creo que está en este periodo de recuperación. Sí, y eso es bien, el proceso en cuanto al tiempo es variable de una persona a otra. Ya. Lo que sí están estandarizado que las personas, una vez operadas en el hospital, el postoperatorio al primer día ya la paran. Le hacen que hay que cargue la articulación y ahí comienza todo. En los primeros meses, sobre todo la operación de cadera, tiene que evitar ciertas posturas, ciertos movimientos que son como, entre comillas, luxantes de la articulación. No se pueden cruzar de pierna, tienen que dormir con un cojín entre medio de las rodillas y tienen que tener como dice la hermana, un cambio en su vida, dice, un cambio de vida terriblemente, porque ya hay cosas que ya definitivamente no va a poder realizar.
Entonces, la hermana le damos las gracias desde acá por su aporte, porque es que más que un testimonio de lo que estamos hablando, nos refuerza lo que estamos comentando en esta hora, y ella también recomienda también que puedan realizar ejercicio. Bueno, mi hermano, nos está alcanzando el tiempo y algunas preguntas también quedaron ahí, pero en la próxima oportunidad, hermano, vamos a seguir con este mismo tema, porque hay varios temas que quedaron pendientes de lo que ibas a compartir, y otros hermanos también que a lo mejor no alcanzaron a preguntar. ¿Ya? Vamos a hablar del tratamiento el lunes 25, ¿no es cierto? Sí. Ahí vamos a ir, así que muy atentos a lo que va a ser conversando en los próximos lunes, y vamos a tomar este tema que es la artrosis. Así que si no alcanzamos a preguntar, o sea, a contar su pregunta, la próxima oportunidad sí lo vamos a tener ahí presente. Mi hermano Felipe, una bendición y una oportunidad que tuvimos de poder compartir a esta hora. Gracias por estar aquí presente, y ya nos comenzamos a despedir. Sí, me despido de todos los hermanos. Muchas gracias por escucharnos también, y poderles ayudar es nuestra principal motivación a esta hora, de alguna u otra forma, y siempre recordar que el Señor va a ser nuestro sustento en todo esto. Si esto va unido también de la parte espiritual o del Señor, podemos tener mejores resultados cuando la ciencia es un complemento, porque Dios ha creado todo esto, ha creado esta profesión. Soy un convencido de eso, y cuando tenemos esas dos cosas y nuestra fe en Dios, vamos a tener mejores cambios y resultados. Pronóstico en todo. Gracias hermano Lucas. Sigue la programación esta tarde, y hasta la próxima oportunidad en Conversando. Chao.